Hola, buenas tardes. Vamos a hacer una clase online hoy para mirar un poco el tema de la parte numérica de simular la dinámica de un ion atrapado. Aquí voy a ir acá. Voy a compartir mi pantalla. Se puede visualizar bien, ¿no? Si no se visualiza bien, me comentan. Okay. Este código, bueno, aquí yo lo estaba haciendo en Python, aunque también se puede realizar en MATLAB naturalmente, ¿ya? Y entonces, lo que tenemos que tener aquí en mente es que, como vieron en clase, como vimos al principio, y luego cuando vieron con el profesor Albarrán, entonces en el ion se consideran dos grados de libertad esencialmente. Están los grados de libertad internos del ion, con estos estados con un 0 y un 1 esencialmente, ¿ya? O un estado fundamental y un primer estado excitado. Y entonces también está el grado de libertad del movimiento de este ion, que está cuantizado naturalmente, porque digamos, previamente hubo un proceso de enfriamiento del ion, de tal forma que se reducen al mínimo las fluctuaciones térmicas en los fonones, y entonces eventualmente ese movimiento, digamos, está en el vacío. Y entonces tenemos que conjugar estas dos cosas. O sea, tengo algo, digamos, una dinámica interna y algo que tiene que ver con fonones ahí, con excitaciones bosónicas. Entonces, en ese sentido tenemos que, primero, por ejemplo, bueno, aquí hay que cargar, digamos, todas las dependencias que correspondan. Naturalmente que en el caso del MATLAB esto no es necesario, ¿no? Y entonces comenzamos, por ejemplo, definiendo los operadores del el sistema de dos niveles, es decir, con la dinámica interna, es decir, los niveles de energía internos de este ion, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un operador sigma X, ¿ya? Tengo un operador sigma Z, y tengo también, por ejemplo, un operador S+, aquí, y S-. Esto está definido como en un pi array, ¿ya? Lo interesante de esto es que este código es muy similar a lo que ustedes realizarían si se considera, por ejemplo, un código de interacción radiación-materia de un bit cuántico con un modo del campo electromagnético cuantizado. Este código les va a servir igualmente, ¿ya? Y entonces aquí tengo definida la identidad, ¿no? Este es I de 2, que la consola es una matriz de 2 por 2. ¿Ya? Esto es lo que tiene que ver con los operadores, digamos, para la parte interna del ion. Luego tenemos que definir los operadores para la parte, digamos, de los fonones. Y entonces los fonones, en teoría, como se puede describir como un oscilador armónico, en teoría tenemos infinitos niveles de energía. Pero como aquí en el computador no puedo poner infinito, siempre tengo que tener un número máximo de excitaciones en los fonones. Esto es mi cutoff, ¿no? Lo que siempre hemos introducido en las clases de teoría. Tenemos que introducir un número de corte, un número máximo de excitaciones que voy a permitir en este fonón. Entonces, en particular aquí estoy poniendo 2. Esto significa que el fonón va a poder estar en principio en el vacío, es decir, en cero. Puede tener estado Fock 1 o estado Fock 2. ¿Ya? Y entonces, eh, la dimensión del espacio de Hilbert para el fonón siempre va a ser el número máximo más 1. Porque yo tengo, por ejemplo, 0, 1, 2. ¿Ya? Entonces tengo 0, 1, tengo 3 estados, ¿ya?
y entonces esta dimensión del oscilador está dada. Después, lo que hacemos acá, si ustedes vienen aquí, déjenme borrar esto, clear all. Por ejemplo, aquí defino un n que sea un numpy arrange, y entonces esto entrega un número, un vector con entrada 0, 1, 2. Se dan cuenta que va desde 0 hasta el número máximo de forones que puedo tener en estas excitaciones. Entonces, este vector lo voy a utilizar para definir las matrices sparse, las matrices bueno, primero, antes de eso, defino otra identidad que tiene que ver con la identidad del campo, o digamos del campo forónico en este caso, ¿ya? Y entonces aquí esto es, por ejemplo, I de dimensión. Esto es una matriz de 3×3, ¿no? Es una identidad de 3×3 correspondiente a los 3 estados que tengo. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, esto ya lo habíamos visto antes, para definir el operador de aniquilación, por ejemplo, se utiliza este truco, que es bien útil, que es utilizar estas matrices de sparse, sparse diagonals, ¿ya? Son matrices especiales diagonales. Y entonces, aquí llamo a SciPy, sparse, SPDX. Entonces, lo que le tenemos que entregar a esto es, primero, un vector, ¿ya? Entonces, en este vector yo estoy tomando, fíjense que esto es, le estoy calculando la raíz cuadrada a cada uno de los elementos de este vector n. ¿Ya? Y entonces los voy a posicionar en la diagonal superior. Eso significa este uno en la diagonal superior, primera diagonal. Y esto me tiene que entregar una matriz de dimensión por dimensión, ¿ya? Entonces, si yo hago esto, si fijan aquí, yo tengo mi operador de aniquilación. Naturalmente que esta matriz va a crecer dependiendo, digamos, del n máximo de corte. Aquí, por ejemplo, el A+, ¿ya? Es tomar el traspuesto conjugado de A-, esencialmente. Y entonces, este A+ me entrega una matriz en la diagonal inferior, ¿ya? Elemento de matriz diferente a eso. ¿Qué más? Tenemos lo siguiente, también tenemos que definir una matriz que aquí le llamo NP, que es una matriz, también es una matriz sparse, ¿ya? Pero aquí le paso un arreglo, entonces, y lo que voy a tomar es, tomo el vector n y lo voy a posicionar en la diagonal principal. Esto tiene que ser una matriz de dimensión por dimensión. Y esto es una matriz cuadrada, entonces donde tengo 0, 1, 2. ¿Ya? Es una matriz diagonal en la base de estado de Fock. Esto es básicamente el operador de número en la dimensión correspondiente al, al- al campo forónico. Si tienen cualquier duda, me van preguntando directamente, ¿ya? Pero creo que esto lo habíamos revisado en alguna clase anterior. Bueno, una vez que tenemos los operadores, aquí fíjense que definimos de forma independiente los operadores para los niveles internos, y acá tengo los operadores para, digamos, el grado de libertad de movimiento del ion. Y entonces, es claro que, como yo tengo dos grados de libertad que son independientes entre sí, estos grados de libertad conmutan entre sí, y entonces el espacio de Hilbert para describir al ion tiene que tener en cuenta tanto el grado de libertad interno como el grado de libertad de movimiento de este ion. Entonces, vamos a comenzar a definir operadores globales. Operadores globales que van a involucrar el producto tensorial, ¿cierto? Tanto los operadores de la parte interna,
como el grado de libertad de movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí voy a definir, fíjense cómo va a ser el ordenamiento que voy a escoger en este caso. Este operador n va a ser un cron, es decir, un producto tensorial de la identidad del sistema de la parte, digamos, interna con este operador de número que acabo de definir acá arriba. Entonces, esto va a ser un operador de número, pero global, en la dimensión del espacio completo, involucrando, digamos, a los dos grados de libertad que tenemos en mente. Fíjense entonces que estoy poniendo, a la izquierda estoy poniendo los operadores de la parte interna y a la derecha los operadores del modo bosón. Entonces defino un operador global A menos, ¿ya? Que es el operador de aniquilación, un A+, que es un operador de creación, y tengo que hacer lo mismo con los operadores de la parte interna. Entonces me defino un S mayúscula plus, que es S+, que lo teníamos acá arriba, por la identidad del campo bosónico, IP. ¿Okay? Tengo S menos, SZ, y aquí, bueno, aquí en teoría uno podría definir una identidad completa, una identidad total, que es la identidad total, digamos, del espacio de Hilbert en cuestión. Con esto, entonces, podemos, ya está todo definido, digamos, todos los operadores correspondientes a los dos casos, digamos, a los dos grados de libertad, está ahí. Entonces, con estos operadores podríamos, en principio, comenzar a construir el hamiltoniano de este sistema. ¿Ya? Ahora, vamos a volver un poquito a la parte de teoría, ¿ya? del curso, para acordarnos un poco cómo era este hamiltoniano. Ok, entonces, déjenme compartir aquí. Este era lo que habíamos revisado, bueno, nosotros en la última clase que hicimos, antes de que viniera el profesor Albarrán a realizar las clases, y entonces, si nos fijamos acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo lo más relevante de esto es lo siguiente. Se fijan que tengo que construir este hamiltoniano que tengo acá. Esto va a ser mi hamiltoniano de partida. ¿Ya? Y entonces, en este hamiltoniano tenemos ese z, este sigma z que tengo aquí, es el operador global, ese z que acabamos de definir en el código. O sea, este sigma z, que de forma, no está explícito, pero aquí se entiende, digamos, que aquí a la derecha tiene que haber una matriz de entidad asociada al campo bosónico. Esta parte, que tiene que ver con la energía interna del grado de movimiento, entonces aquí hay un operador de creación, hay un operador de números, ¿cierto? Pero se tiene que entender que aquí a la izquierda tiene que haber un operador de una matriz de entidad asociado al grado de libertad de los dos niveles que tengo, de lo que fue lo que construimos acá, antes en el código. Y entonces, aquí aparece el operador sigma x, pero ojo que esta exponencial que tengo acá es una exponencial, no es una exponencial que involucre números, sino que es una exponencial que involucra operadores A y ADAGA en este caso. Entonces, esto en el código deberíamos entender que esto es una exponencial matricial. Entonces, esto es un operador en realidad. ¿Ya? Y este operador lo tengo que hacer producto tensorial con este sigma x que tengo acá afuera. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a construir. Y bueno, naturalmente que también tenemos varios parámetros. Tenemos esta sería, digamos, la energía interna del sistema, digamos, de la parte interna del ion. Tengo la frecuencia asociada con el modo de vibración. Tengo aquí
una amplitud de Rabin, que básicamente tiene que ver con la intensidad con la cual se acopla este ion al láser, por ejemplo. También tengo la frecuencia del driving, aquí. Esta es la frecuencia con la cual se hace el driving oscilatorio sobre este ion. Y recordemos aquí aparece un parámetro eta, que es el parámetro del lambda. Este eta está definido acá, ¿no? Es el producto del vector de onda por las fluctuaciones de punto cero digamos, la amplitud RMS de la componente Z del ion. Okay, ¿se entiende más o menos cuál es la idea global que tenemos que realizar, ¿no? O sea, ya hemos definido todos los operadores, ahora lo que nos queda es, bueno, definir los parámetros y construir el hamiltoniano. Pero ojo, que estos son hamiltonianos que dependen del tiempo, ¿no? Como estamos viendo acá. Entonces vamos a ocupar nuestro algoritmo para hacer la parte dependiente del tiempo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No por mi parte, profe. Javier, no te escucho muy bien, está así con eco. Ok. Super. Ya. Vamos entonces vamos acá volvemos al código. Fíjense que aquí, en principio, podríamos definir, por ejemplo, los estados del qubit, la parte interna, como en un pi array, digamos, arreglo de este estilo, ¿ya? Pero aquí hay una cosa que puede ser interesante para ustedes para más adelante, pero resulta que cuando nosotros tomamos este I, bueno, también se puede escribir así, ¿no? Identity de 2 es equivalente, ¿no? Esto es una matriz de entidad de 2 por 2. Y entonces, si ustedes, por ejemplo, se fijan en la primera columna de esta identidad, esto es como tener un vector, ¿no? De hecho, hay de 2 de 0,2 puntos, que sería 2 puntos, 0, perdón. Esto lo entrega, sí, pero este I de 2, de 0,1 me entrega, básicamente me está entregando esta columna, esencialmente. Pero, ¿se fijan? Me está entregando esta columna. Si ustedes lo quieren ver así, por ejemplo, podríamos definir una matriz, yo que sé, NumPy, array, ¿qué cosa? De 1,2,3, por ejemplo. ¿Qué más? 4, 5, 6, 7,8,9. Esto sería, déjeme llamar esto a... Esto funciona bien esto que le estoy enseñando aquí, funciona súper bien en MATLAB. Yo quiero testear si realmente esto va a funcionar en este Python. Fíjense, la matriz A tiene una matriz con entradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen A de 2 puntos, 0, esto me entrega la columna 1, 4, 7, la primera columna, ¿se dan cuenta? A de 2 puntos, 1 me entrega la segunda columna, y así. Esto me entrega la tercera columna.
Y entonces, claro, yo podría tomar, en principio, esto que funciona bien en MATLAB, por ejemplo, yo podría tomar esta identidad y decir, por ejemplo, en esta primera columna están las componentes de un vector, del vector que en estado excitado, por ejemplo. ¿Ya? Que sería, aunque no es equivalente a esto, porque aquí, digamos, está descrito como en un PyArray, tengo un vector, tengo un número aquí y abajo, pero eventualmente esto me puede servir aquí. ¿Ya? O sea, yo podría tomar esta parte, esta columna, y definirlo eso como mi vector de estado excitado, y esta segunda columna, 0, 1, como el vector del ground, por ejemplo. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Bueno, Sí, profe. ya. Como les menciono, eso funciona súper bien en MATLAB. Digamos que ahí no hay problema. Está todo bien optimizado para la multiplicación de matrices, etcétera. Pero quiero ver si esto funciona aquí, en este caso. Ya, de momento vamos a dejarlo así. Ya, voy a eliminar estos vectores que tenía antes, que esto lo habíamos hecho en otra clase de esto. Y entonces, aquí, por ejemplo, voy a definir los parámetros. ¿Ya? Y entonces, voy a definir omega 0 es la frecuencia interna del ion. ¿Ya? Este término va a acompañar al sigma z. Después tengo una frecuencia de vibración, que de momento lo vamos a escoger igual a omega 0. Tengo esta amplitud de Rabi, ¿no? Amplitud de Rabi. Esta amplitud de Rabi en realidad tiene que ser bastante chica en comparación con, bueno, va a depender, pero en este caso tiene que ser mucho más chico que la frecuencia omega 0 o omega z. ¿Ya? Entonces de momento lo voy a dejar 10 a la menos 2 veces omega 0. Ya. Esta frecuencia que tengo aquí, déjenme escribirla, esta va a ser la frecuencia del driving. ¿Ya? Tengo eso. Tengo la frecuencia del driving, que déjeme escoger la omega 0, y eta, que es el parámetro del lambda, que es un parámetro pequeño, que es 0.1, por ejemplo, o 0.01, tiene que ser un número muy chico. Ahora, ¿qué es lo que aprendieron ustedes con el profesor Albarrán hace un par de días atrás? ¿Qué pasa cuando uno escoge esta frecuencia de alguna forma u otra? ¿Se acuerdan eso? ¿Hicieron esa discusión? Pregunta abierta. Se me perdió la pregunta. Yo no lo recuerdo, profe. Javier. Yo tampoco recuerdo muy bien, profe. Me acuerdo que era algo sobre la diferencia de los niveles, pero no me acuerdo muy bien lo que Ya, vamos a mirar un poquito. Primero, miremos un caso que es bastante sencillo. ¿Ya? Déjenme volver aquí a la SPAT. Estos cálculos, bueno, no los voy a hacer. Esta nota igual la estoy puliendo un poco, entonces se las voy a enviar después. ¿Ah? Pero, claro, nosotros teníamos este Hamiltoniano que tengo acá. ¿Ya? Y en teoría, cuando trabajamos en el parámetro, en el régimen, hay un régimen que se llama el régimen de Lambdike, en donde este parámetro eta es mucho menor que 1. Eso quiere decir entonces que la longitud de onda del láser con el cual se hace interaccionar este ion es mucho mayor que la fluctuación de punto cero de la posición del ion. ¿Okay? Y entonces, por ejemplo, miremos lo que ocurre. Por ejemplo, para simplificar un poco el cálculo, déjeme fijar esta fase que tengo acá, que tiene que ver con la fase del campo, el láser, y la voy a fijar igual a 0. ¿Ya?
Y entonces me voy a ir a una representación de interacción, tomando toda esta parte de aquí como h sub 0. ¿Ya? Y entonces, cuando realizamos ese cálculo, es decir, este sería mi h0, este es mi h1, lo que tengo que hacer es, tendría que calcular esta cantidad de aquí, ¿no? E a la i h sub 0 por t dividido por h barra. Esta transformación tenemos que hacer, ¿no? Y entonces, cuando hacemos esa transformación, resulta que los operadores ahora empiezan a depender del tiempo, esencialmente. Y entonces, cuando este es el caso, por ejemplo, entonces esto significa que este operador ahora que tengo aquí, esta exponencial siempre la puedo hacer una expansión en serie de Taylor, ¿no? Y entonces, básicamente lo que me va a quedar son transformaciones asociadas a términos que van del orden de A al cuadrado, A al cubo, etcétera, etcétera. Y lo mismo va a ocurrir acá. Entonces, esto se puede demostrar que es equivalente, por ejemplo, esa exponencial. Lo único que va en la representación de interacción me van a aparecer dependencias temporales en los operadores A y A. ¿Ya? O sea, es equivalente cuando ustedes toman esto, por ejemplo, o suponte, imaginen que ustedes tuvieran solamente este Hamiltoniano. Y entonces se les pregunta, por ejemplo, irse a la representación de Heisenberg, esencialmente. Y cuando ustedes hacen esta transformación, y h sub 0 sobre t, digamos, este sería mi h sub 0 en este caso, con a a la menos i h sub 0 por t sobre h barra. Lo que obtienen ustedes acá es a por e a la menos i omega z por t. Y si ustedes hacen esta transformación, pero con el operador adaga, entonces lo que van a obtener es adaga e a la i omega z por t. ¿Ok? Eso es lo que está reflejado en esto de aquí. Para hacerlo de forma rigurosa, lo que tendrían que hacer es tomar esta exponencial y hacer una serie de Taylor. ¿Ya? E ir aplicando esta transformación a cada término de la serie de Taylor. Pero se van a dar cuenta inmediatamente que es equivalente a tomar la serie, digamos, de este operador que tengo acá y el operador A, entonces va a evolucionar el tiempo y el operador A también. Pregunta, ¿se entiende lo que le estoy explicando o no? ¿Se entiende la idea de hacer la expansión en serie de Taylor y luego aplicar esta transformación? Sí, profe. Ya. Perfecto, entonces ya. Eso es lo que me quedaría entonces, digamos, déjeme borrar acá para no con estas notas. Bueno, eso sería con respecto a la parte, digamos, de esta exponencial matricial que tengo aquí, ¿ya? Que se transforma en este término de acá. Recordemos que me puse igual el phi igual a 0, ¿ya? Entonces tengo este término, va a ser el mítico conjugado. Ahora, el sigma x, este sigma x que tengo aquí, cuando hacemos la transformación, esto va a sigma más y a la i omega 0 por t más sigma menos y a la menos i omega 0 por t. Donde omega 0 es la frecuencia de la parte interna del ion. Esto es lo que está reflejado acá abajo.
¿Ok? Eso es lo que me quedaría entonces en la representación de interacción, el hamiltoniano, cómo se ve. Ahora, el punto es el siguiente: si llegamos a considerar el hecho de que, o sea, si el control experimental es tal que se satisface esta condición, es decir, este término de aquí es mucho menor que 1, si eso es cierto, entonces estas exponenciales matriciales que tengo acá las voy a poder expandir en serie de Taylor. ¿Ya? Y entonces, de momento, para hacer la cosa sencilla, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar, por ejemplo, voy a tomar los dos primeros términos, es decir, cuando yo hago una expansión en serie de Taylor de esta exponencial, me va a quedar una identidad, ¿ya? Que sería este 1 que está acá. Esto no es un 1, esto es una matriz de identidad en realidad. Y después me queda un término, entonces fíjense que este término es de orden 0 en eta, ¿ya? Pero después me queda un término de orden 1 en eta, ¿ya? Que sería el siguiente término de la expansión. Me queda A por E a la menos I omega Z por T, más adaga E a la I omega Z por T. Todo esto va a estar multiplicando por este término exponencial, E a la menos I omega por T. De forma análoga, tengo que hacer una expansión en serie de Taylor del operador digamos, del hermético conjugado. Y entonces el término hermético conjugado me va a aparecer un signo menos aquí y aquí un signo más. Y entonces este signo menos que aparece aquí se refleja acá en esta expansión. El resto sigue igual, ¿ya? Y entonces aquí aparece la exponencial e a la I omega t. Eventualmente, en principio, ustedes podrían considerar términos de mayor orden, es decir, orden de eta al cuadrado incluso, ¿ya? Y van a empezar a aparecer términos de tipo a cuadrado, a daga cuadrado y productos de a y a daga, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso también podrían eventualmente entrar en rigor allí, pero de momento vamos a considerar, o sea, lo que vamos a visualizar en este curso es solamente qué es lo que ocurre con el término de orden 0 en eta y el término de orden 1 en eta. Entonces esto está multiplicado por este operador que tengo aquí fuera. ¿Ok? Entonces fíjense que podemos identificar un hamiltoniano, que vamos a llamar así, un hamiltoniano de orden 0 en eta, que tiene que ver con este término de aquí, por esta exponencial, este término de aquí por esta exponencial que tengo acá. Y entonces, esto significa que bajo este orden, el hamiltoniano de interacción tiene esta forma, es menos h barra omega mayúscula sobre 2 e a la i omega por t más e a la menos i omega por t, que son estos términos de acá, ¿cierto? Este y este. Y además tengo el producto con este término de acá. Está acá. Ahora, ¿a qué se parece esto? De las cosas que hemos visto nosotros en clase. Pregunta para ustedes. Esto es un coseno. Fíjense, estos términos con este medio es un coseno de omega por t, por algo que oscila ahí con el sistema de dos niveles, operadores del sistema de dos niveles. ¿A qué se parecen?
Bueno, eso no es otra cosa que un sistema de dos niveles conducido por un agente externo, como parecido a lo que obteníamos en el caso de un transdor, ¿no? Cuando estaba acoplado a esta fuente de voltaje. Entonces, aquí hay una cosa interesante, porque esto quiere decir que cuando si nos fijáramos solamente en el término de orden cero, en el parámetro de Lambdike, y entonces esto es como si el láser solamente afectara a la parte interna del ion, nada más. Y entonces esto es interesante porque eventualmente lo que puedo hacer acá es realizar compuertas lógicas, digamos, con los niveles internos del ion. Porque esto es un driving al sistema de dos niveles. ¿Ya? Y entonces, claro, tengo aquí, de nuevo, si desarrolláramos todos estos productos, tengo productos que tienen que ver con la suma de frecuencias omega más omega cero, o bien la diferencia de frecuencias, ¿no? Y entonces, de nuevo, aplicamos lo que ya hemos adquirido antes, decimos que si esta cantidad es mucho menor que la suma de estas dos frecuencias, entonces podemos aplicar la aproximación de onda rotante y obviar todos los términos que tienen que ver con que oscilen con la suma de omega cero más omega. Entonces, por ejemplo, aquí en este producto que tengo acá, solamente voy a considerar esta exponencial con esta exponencial de acá, ya que me da un e a la i omega cero menos omega, y esto con esto, que sería e a la menos i omega cero menos omega, con signo menos fuera. De tal forma que yo puedo escribir este Hamiltoniano de esta forma, donde aquí hay un parámetro que llamamos de tuning, ¿ya? O de sintonización, de aquí. La desintonización entre la frecuencia del sistema de dos niveles y la frecuencia del láser. Es decir, como si tuviera esto. Como si dibujara esto sería el estado excitado. Este es el estado fundamental. Esta diferencia de energía es h barra omega cero, o bien la diferencia de frecuencias es omega cero. Entonces la frecuencia del driver está por acá abajo, de este láser. Entonces en teoría hay una desintonización, pero resulta que cuando este omega es igual a omega cero, si ese detúnel es cero, es decir, si consideramos una condición de resonancia, entonces este término, esta exponencial sería cero, esto sería cero, y hamiltoniano se transforma en una matriz menos h barra omega sobre 2 por un sigma x en la representación de interacción. Y eso me gusta, porque eso significa que puedo hacer radius clopping entre los estados E y G. Es decir, puedo comenzar a hacer oscilaciones de los niveles internos de la energía independiente del estado del ion, ¿ya? Pero ojo, naturalmente que el ion tiene que estar enfriado. No puede haber fluctuaciones térmicas ahí. Entonces, eh, o sea, asumiendo, digamos, que ustedes enfriaron el ion, el grado de libertad de movimiento está frío ahí, es decir, supongamos que estoy en un estado Fox 0, entonces si yo inicializo mi bit cuántico en este estado, yo voy a poder pasarlo de aquí a acá, y viceversa. ¿Okay? Va a haber oscilaciones de Rabi aquí, en este sistema de dos niveles. Bueno, esto en la jerga, digamos, de iones atrapados, se conoce como la transición carrier, cuando este detuning es cero. Cuando este detuning es cero, entonces lo que domina principalmente de todo este Hamiltoniano que tengo acá, complejo que tengo aquí, ¿ya? La parte, digamos,
que no depende del operador de creación y aniquilación, va a tomar un rol relevante. Y me va a poder producir intercambio de excitaciones, es decir, perdón, oscilaciones de Rabi entre los niveles internos de energía. Todos estos términos que están acá, por ejemplo, o sea, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Si esto omega, por ejemplo, es omega 0, aquí, este término de aquí, por ejemplo, va a oscilar con la diferencia, va a haber una diferencia de energía, de frecuencia entre el omega 0 y el omega, ¿ya? Que siempre hay un tuning aquí, que es siempre. Pero este término va a oscilar acá, va a oscilar, aquí va a haber un término que oscila con la suma de omega z más omega 0, y aquí es un término que oscila con la diferencia. Entonces, lo que nos tenemos que asegurar, por ejemplo, es que este término quede fuera de resonancia, porque esencialmente este de acá, o sea, tengo que hacer que estas dos exponenciales que aparecen acá, tanto esta como esta, queden fuera, oscilen muy, muy rápido, ¿ya? Y entonces, eso me va a permitir, por ejemplo, decir que estos términos de acá prácticamente no van a jugar ningún rol cuando tenga la condición de resonancia, es decir, cuando este omega sea igual a omega 0, por ejemplo. Lo mismo va a ocurrir aquí. Aquí esta exponencial con esto de acá va a oscilar con la suma de omega z más omega, y aquí con la diferencia. ¿Ok? Bueno, como la primera parte, digamos, yo creo que en la próxima clase también lo vamos a hacer online, ¿no? Primero vamos a intentar revisar esta transición carrera, a ver si es cierto lo que estamos diciendo, es decir, que voy a preparar al ion en el vacío, voy a tomar el estado excitado del qubit, por ejemplo, y entonces voy a poner esta frecuencia, omega igual a la frecuencia del sistema de dos niveles, voy a ver qué va a suceder, voy a graficar, esencialmente lo que vamos a graficar es lo siguiente, voy a inicializar mi sistema en este estado, y voy a calcular la probabilidad de este estado y la probabilidad de este otro estado que tengo. Aquí están las probabilidades, ¿ya? Aquí, ¿ya? Pero lo vamos a mostrar en acción aquí en mi código. Ok, entonces, vamos a decir los parámetros acá. Déjame poner un pequeño de tuning aquí entre el omega 0 y el omega z. ¿Ya? Esta es la frecuencia entonces de la amplitud del driving, que voy a poner muy pequeña con respecto a omega 0 y el eta 0,1, por ejemplo. Y aquí está la condición de resonancia. ¿Ya? Este es el driving, lo voy a escoger igual a la frecuencia del sistema a dos niveles, que va a la parte interna. ¿Ya? Esos van a ser los parámetros. Ahora me tengo que definir mi vector de tiempo. Voy a tomar un vector que tenga 1000 pasos. ¿Ya? Voy a ir desde 0 hasta 1. Este es el paso de tiempo. T final menos t dividido por el número de pasos. Y entonces, lo que tengo acá es lo siguiente. Fíjense. Voy a definir una escala de tiempo. Que en este caso voy a hacer, mi escala de tiempo va a ser pi partido por la amplitud del drive. Y entonces aquí me defino un vector de tiempo que es un link space entre T0 y TF, ¿ya? El número de pasos. Y entonces lo multiplico por la escala de tiempo. ¿Ok? Perfecto. Voy a definir los estados iniciales ahora. Entonces, fíjense. El estado, voy a llamar un estado psi 00, por ejemplo, va a ser el... Aquí estoy tomando como miramos antes, si yo tomo la identidad del sistema de dos niveles y estoy sacando, esto sería la primera columna. Sería el estado E. ¿Ya? Este sería el estado E.
en estado excitado. ¿Ok? Y esto, la identidad, si yo tomo la primera columna de la matriz identidad para el fonón, me dice que este sería el estado Fox 0. Y hago un producto tensorial entre esos dos vectores. Yo tomo estos dos vectores columna y lo transformo en vector columna más grande. Primero, eso es lo primero que hago. Después tengo, déjeme llamar a este psi S0. ¿Ya? Psi S0. Este estado de acá lo voy a llamar G0. Es decir, el qubit en el estado G, es decir, tomo la segunda columna de la identidad. Y entonces aquí sería la primera columna de la matriz de identidad para los fonones, que sería el estado Fox. Este sería el estado Fox 0 siempre. Estado Fox 0, estado Fox 0. Aquí tengo estado excitado, estado fundamental, en ese orden. Y entonces aquí voy a cambiar, voy a decir, lo inicializo en el estado psi E0. Este es mi estado inicial. Ahora, me defino una lista para las PE y PG. PE0, PG0. Van a ser las listas para guardar las probabilidades que quiero calcular. Bien. Aquí, en esta línea de acá, fíjense que ahora me voy a generar un for loop, ¿ya? Un for loop desde un índice X hasta la longitud del vector de tiempo. Y entonces aquí voy a construir mi hamiltoniano, que depende del tiempo, naturalmente. ¿Ya? Entonces aquí tengo, primero, tengo 0.5 por omega 0 por SZ. Ahí está la parte de la energía interna del guión. Después tengo omega z más n, que sería la parte asociada con el grado de movimiento del guión, con esta frecuencia omega z. Y aquí vamos a mirar esto con detenimiento. Aquí está la parte de interacción que se tiene que escribir con harto cuidado. Entonces yo tenía aquí un menos, un medio de la amplitud del Rabi flopping. Aquí tengo, fíjense, esto es sigma más sigma menos. Esto sería mi sigma x. Sería mi sigma x en el espacio de Hilbert total del sistema. Y lo que puedo hacer aquí es lo siguiente. Esto, aquí puedo hacer punto dot o bien puedo hacer el producto. ¿Ya? Simplemente voy a hacer un producto de matrices grandes. Nada. Porque el producto de tensor ya lo consideré aquí arriba. Entonces, todos estos operadores están, fíjense, el operador n, a, s más, s menos, z, están todos dentro de la misma base. En toda la misma dimensión, entonces basta con multiplicarlo acá directamente. Fíjense lo que está acá. El primer término es la exponencial, fíjense, exponencial matricial. ¿Se dan cuenta? E a la i, eta, a menos por a más. Ahí está esa exponencial matricial. Y esto está multiplicado por e a la menos ij, la frecuencia que es un número, y el tiempo volado en lo que corresponde, digamos, al índice X. ¿Okay? Entonces tengo este término y ahora lo que necesito es el aritmético conjugado de este término, que sería e a la menos i, j, eta a menos por a más, por e a la i ahora, omega t span. Eso sería, digamos, mi hamiltoniano evaluado en ese tiempo. Aquí el paso de tiempo es pequeño, ¿no? Es 10 a la menos 3. 1 dividido por 10 a la menos 3. ¿Ok? Y entonces vengo acá, abajo, me calculo el operador de evolución.
con este delta t que tengo acá, o sea, es decir, la exponencial matricial de menos 1j por el hamiltoniano por el delta t por la escala de tiempo. Mi estado en el instante t es el operador de evolución por... voy a poner aquí, cambiar un poquito. Evol, ¿no? Evol. Y entonces aquí, aquí voy a calcular dos cosas. P00 va a ser la probabilidad si es 0 por si es 0. Es decir, fíjense, en esta primera línea lo que voy a calcular es la probabilidad de ocurrencia de este estado. De acá abajo voy a guardar si G0. O sea, la probabilidad de este estado que tengo acá. Y aquí, aquí P es 0. P es 0 es eso y P es 0. G 0 es esto de acá. Aquí guardo en esa lista, guardo lo que calculé de la probabilidad. Y en el algoritmo entonces le digo que el estado en t igual a 0 sea igual al estado en t. Y esto va a entrar en loop y el sistema va a empezar a evolucionar. ¿Ya? Y entonces vamos a ver qué es lo que sale. Déjenme ver el... primero estoy graficando que es 0 y p 0. P es 0 y p 0. Vamos a ver qué resulta. Bueno, fíjense, esto es lo que resulta. Esta es la curva azul, entonces la probabilidad del estado inicial, o sea, la probabilidad es 0, y la curva naranja en dash es la probabilidad del estado G0. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Después de un tiempo pi partido por omega, toda la población se fue del estado E0 al estado G0. ¿Se dan cuenta? Es claro que, por ejemplo, si yo cambio la condición inicial acá, entonces le digo, esto es G0. Entonces la probabilidad de G0 aquí es todo en 1, se invierte, ¿no? Es decir, paso de G0 a S0, a la inversa, viceversa, ¿no? Entonces esto quiere decir que, fíjense además, fíjense, hagamos un ejercicio, supongamos que yo considero el estado FOC1 aquí. O sea, primero considero con estado 0 y con estado FOC1. El estado FOC1 pasa, no es tan buena, fíjense que no llega hasta arriba. ¿Se dan cuenta? No hay un traspaso así como muy bueno, exacto del- de la población, de lo que quisiéramos. Entonces, aquí, bueno, tampoco es perfecta, pero esto se puede ajustar, imagino yo que se puede ajustar con, por ejemplo, supongamos que pongo omega z igual a omega 0. Ahí se mejoró un poco el traspaso. ¿Ya? Lo que estamos viendo acá es que con todo este Hamiltoniano, que es bien complejo, si escogemos la condición de resonancia, la frecuencia del driving, igual a la frecuencia del sistema de dos niveles, entonces yo tengo una especie de, de compuerta NOT aquí, ¿no? Porque me cambio la probabilidad. Si estoy en E0, paso a G con 0, y si estoy en G con 0, paso a E con 0. ¿Ya? Pero entonces tengo que tener en cuenta aquí esto, ¿no? Que siempre tengo que tener en cuenta el grado de libertad de movimiento del guión. Y le puse un letra un poco más chico. Tampoco es que mejore mucho. Bueno, aquí podemos jugar un poco con estos parámetros.
Fíjense, aquí es más oscilaciones, bueno, porque aquí ya no satisfago mucho la aproximación de un rotante, ¿se dan cuenta? Pero igual, al parecer, digamos, habría un traspaso de G0 a E0. Pongamos 3.05, por ejemplo. Se dan cuenta que, bueno, aquí no se satisface tanto, al parecer, la aproximación de onda rotante. Sí, a ver. No son tan suaves las curvas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ah, bueno, 0.01 y 0.01, 0.1. Aquí como que sea un poquito más suave, más o menos. ¿Se entiende la idea, no? Sí, profe. Profe, Sí. cuando omega z es muy pequeño a omega cero, la transmisión igual sigue siendo, va a ser mala como cuando es mayor, ¿o no? Depende, a ver, vamos a mirar aquí. En teoría, solamente debería depender en este caso, te da un poco lo mismo lo que sea la frecuencia digamos, de vibración para la transición carga. Fíjate, aquí le puse 0.1. 0.1 veces la frecuencia del sistema de niveles, la curva no me cambia en nada. Fíjate, si le pongo, no sé, 10, no cambia en nada, es independiente de eso. Ese display. Lo único que te importa es que esto esté en resonancia con omega 0. Por ejemplo, si yo pongo aquí, no sé, 0.5 por omega, esta misma curva vamos a ver en qué se transforma. Fíjate, aquí ya no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Porque está muy fuera de resonancia. 0.8, por ejemplo. A ver. Ahí como que se empieza a mover un poco, pero no mucho. 0.9. ¿Se dan cuenta? 0.95. Se empieza a mover. 0.98. Aquí se empieza a mover. 0.99. Fíjate. Aquí se cruzan. Que yo cuando este es 1, ¿no? La condición de resonancia exacta es la que me vale para hacer este traspaso. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya. Me gustaría que esté lo demás para la otra discusión. Pues la próxima voy a dejarlo hasta acá de momento. La siguiente clase vamos a mirar las otras dos condiciones de resonancia, cuando esta frecuencia del driving es la diferencia de frecuencia entre omega 0 y omega z, o la suma de omega 0 más omega z. Porque en esos casos se activan lo que se conoce como las transiciones, los sidebands, la red sideband, blue sideband, y allí puedo tener de forma efectiva un hamiltoniano tipo James Cummings, es decir, un hamiltoniano que conserva el número de excitaciones, y un hamiltoniano de anti-James Cummings que no conserva el número de excitaciones, de hecho. Y bueno, esas transiciones te permite, por ejemplo, en teoría, hacer compuertas control not, ¿ya? Una combinación de esas transiciones. Pero el mensaje que paso acá es que, dependiendo de cómo uno escoja, o sea, primero hay que asegurarse de que se esté trabajando en el régimen de Lambdike, primero, y después hay que asegurarse de cuál es la frecuencia del driving, del láser,
dependiendo de cómo ustedes ajusten esa frecuencia, van a activar un tipo de interacción u otra. Esa es una cosa que tiene versátil los iones rapados. Por ejemplo, eso no ocurre así de forma tan natural bueno, se puede hacer ingeniería para activar una interacción tipo anti-James Cummings, de hecho, comenzando con un sistema que no lo tenga de forma natural. ¿Ya? Pero al final esto es un poco ingeniería, ¿no? Digamos, eso es lo interesante, que se puede hacer ingeniería del tipo de Hamiltoniano que ustedes quieran obtener dependiendo de cómo sintonicen esa frecuencia del láser. ¿Ya? Eso de momento, no sé si tienen alguna pregunta. Quizás bueno, pueden replicar esto en MATLAB. MATLAB es bastante más sencillo en realidad para replicar esto. Si no tienen preguntas, entonces, bueno, dejo la clase grabada y nos vemos el miércoles. Nos seguimos un poco discutiendo estos temas de aquí. ¿Ya? Ok, profe. Profe, tengo una pregunta. Sí. P00, ¿en dónde lo define antes? ¿Perdón? Aquí P00, ¿dónde está definido antes? Que tengo un enredo con el nombre de... Esto, Sí, en ninguna parte. porque dice que el P excitado es P00, pero eso no sería como el playground. Es que sí. Eso es notación nada más, Ah, ya. Javier. Ok, ok. Es que yo que empiezo a mezclar aquí notaciones, pero aquí da lo mismo. O sea, depende cómo tú los cojas. Ok, ok. Al final lo único que estoy haciendo es, esto es un paso intermedio para hacer el cálculo, después lo guardo en el PE0. Aquí, esta es la probabilidad en realidad, Ah, ya, ya, ya. Ok, ok. en la peli. Sí, eso. Quizás para para el miércoles voy a mostrar el código en MATLAB, ¿no? ¿Ya? Así que con los dos registros. Ya pues, nos estaremos viendo entonces. Cualquier cosa me contactan y resolvemos dudas, etcétera. ¿Ya? Ok, profe. Gracias. Bueno, profe, gracias. Claro que estén bien. Igualmente. Igual.